Sí, sí. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos, ¿les parece? Muy bien, gracias a Dios. Empecemos. Me alegra, me alegra. Este encuentro de hoy me parece sumamente importante porque ya prácticamente estamos en el cierre del curso y me parece que el que estemos en este cierre del curso, sobre todo el encuentro de hoy, que a mí me parece tan importante y que lo quiero decir de una sola vez, al pensar en la evaluación que dentro de 2 semanas vamos a tener, el contenido de lo que hoy vamos a estudiar tiene digamos, una importancia ponderativa muy grande, de tal manera que yo quisiera que no dejaran eso de lado, sino que consideraran que es importante que el tema de hoy lo estudien bien, porque se lo puedo decir sin ningún tipo de secreto. De 3 preguntas que de las 4 preguntas que vamos a poner en aquel examen, tres van a ser directamente del encuentro. ¿Ok? Entonces, tomen eso en consideración. ¿Está bien? Bueno, comencemos. ¿Están grabando? Porque yo he Sí, profesor. he intentado que ustedes graben. Creo que ya autoricé a Filosofía a grabar. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya estoy grabando. ¿Cierto? Sí, sí. Sí, sí. Ok, Profe, está por si bien. acaso, Comencemos entonces a discutir. Se escucha mal, dices tú, yo no te escucho bien. Josué, no te que escucho por si bien. acaso, que por si acaso aún no lo vemos en la cámara, por si. Si yo tampoco, hoy tampoco lo he logrado, estoy intentando eso, que verlos a ustedes y no los veo. Por lo menos creo que me están escuchando, pero no los logro ver. Veremos ahí qué podemos hacer. Pero ¿alguno de ustedes quiere comenzar? Se lo sugiero, sobre todo pensando en los que en el pasado no han intervenido, pero no han intervenido además nunca. Quisiera comenzar ustedes comentando este asunto de qué es la filosofía, cuál es su naturaleza, cuál es el punto de partida de esta filosofía, cuál es el sujeto en esta filosofía, cómo se relaciona, si fuera que hay una relación entre las llamadas facultades humanas en esta acción, en esta actividad que es la filosofía. Quisiera alguno de ustedes o alguno de ustedes lanzarse en este sentido, comenzar. Bueno, Creo profe, que Ramón estuviera como intentando hablar. Sí, Oscar. dime, ¿quién me habla? Bueno, Oscar, Ramón, ¿quién me habla? Juan Almeida, profe. Ok. Bueno, leyendo un poco sobre lo correspondiente para hoy, pues que aquello que nos dice que la filosofía es la admiración en lo personal yo creo que es aquella admiración que nos llama, de aquel tema que nos llama la atención, porque si, por ejemplo, admiramos algo, un tema en específico o algo, creo que voy a buscar el fondo, el trasfondo o la raíz de aquel. Y pues me llamó mucho la atención aquí en el texto algo que dice Sócrates, y es que
algo que él dice textualmente: querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo y del filósofo. Este y no otro específicamente es el origen de la filosofía. Y pues creo que ahí pues Sócrates nos está diciendo claramente pues que si no tenemos esa admiración, si no admiramos algo, pues no estamos haciendo filosofía. Y pues eso, me quedo con eso, pues, de lo del tema o la introducción del tema de hoy. Muy bien. Profe, yo, Sí, Manuel, es el punto. Ajá. ¿sí para escuchar? Manuel Villarreal, profe. Ok. Manuel. Usted, Ok. usted decía que, bueno, que un poquito de lo que era la filosofía en sí, ¿no? Y lo que abre el tema de hoy, y creo que al principio de la lectura habla mucho de eso, que era la filosofía en sí. Y a mí lo que me llama la atención es que dice que es un saber que va mucho más allá, que puede ser muy riguroso, pero que además es algo muy desinteresado. O sea, es por su propia naturaleza en que ella quiere ir mucho más allá, al fondo de esa integridad, y que se van obteniendo algunas cosas como principios o fundamentos necesarios en torno más que todo al ser. Entonces yo creo que habla muy, o sea, me pareció muy interesante eso que dices, algo desinteresado por la necesidad de que el hombre quiere conocer más sobre sí. Entonces se da esta filosofía para poder tener quizás una respuesta a esas necesidades o a esas inquietudes que el ser humano puede tener con relación a su persona. Y por eso más adelante va a hablar un poco más sobre la naturaleza de... se me fue el nombre. De la filosofía. De la vida humana, sí, en la vida humana, cómo ese desempeño de la filosofía en medio de lo que hacemos a diario. Entonces creo que me parece muy interesante de que, a pesar de que sea desinteresado, pues también da un aporte porque me hace indagar un poco más de aquello que quizás tenga algunas dudas o algunas inquietudes. Correcto. Es desinteresado el saber filosófico en el sentido de que no está volcado, o sea, no está interesado, como la misma palabra lo dice, en un objeto particular distinto del saber. Acuérdense que en los últimos de los encuentros habíamos dicho que la filosofía era un saber por el saber, que su finalidad era conocer por el solo sentido, por la sola razón de saber más, es decir, el razonamiento acerca de la utilidad económica o de la utilidad, digamos, material del conocer filosófico no tiene ningún sentido. La búsqueda propiamente filosófica es la búsqueda de saber porque captamos el valor del saber mismo y nada más. No hay otro interés. Por eso es un saber desinteresado, desinteresado en cosas, quiere decirse. Sí, por eso dice mucho más adelante que aspira, ¿sí? Conocer más a lo hondo, o sea, a lo profundo, esa integridad de principios y unas causas últimas del ser. Correcto, correcto. Es lo que dice Aristóteles. Es así. Cierto. Profe, Dime. bueno, también con lo con lo que respecto a que decía Manuel, ¿no? De el saber por el saber. Pero yo también pienso o opino que la filosofía también tiene como, no, no sé si llamarlo como interés, pero es que sí que ese descubrimiento o esos descubrimientos que ella hace, ¿no? O esos hallazgos que ella hace con respecto a la sabiduría o al mundo, también cómo eso lo coloca al servicio de los, de los demás, pues, o al servicio de la sociedad, ¿no? Y para eso se van resolviendo los problemas de la ética o los problemas de la política. Pero, es decir, no es
no sé si llamarlo una crítica, pero no es como un saber así totalmente desinteresado, sino que eso es lo que se va descubriendo es por algo también, ¿no? Que ese también es esa misma necesidad de contemplar la realidad, de verla, de hallar respuestas, ¿no? De que si lo que estamos haciendo está bien o está mal, o cómo eso contribuye a la sociedad, ¿no? No sé, por ejemplo, una pregunta, ¿matar gente es malo o es bueno, no? Eso es algo que uno mismo va indagando, se va preguntando, va cuestionándose, ¿no? Y eso va hallando o va llevando a conclusiones, ¿no? A hallazgos, y eso a su vez va definiendo eh, o va planteando comportamientos, ¿no? Y eso después le resulta a la política, le resulta a la economía, le resulta a otro, ¿no? Se van sacando leyes, se van sacando códigos, se van haciendo acuerdos entre la misma sociedad, ¿no? Entonces, y eso viene desde esa misma pregunta filosófica o del mismo asombro, como lo decía Josué, del mismo asombro inicial, ¿no? De esa contemplación a la realidad que nos hace preguntarnos, ¿no? Porque eso a su vez lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que uno debe hacer en esta vida? ¿Qué es lo que se debe, cómo se debe actuar? ¿Cómo se debe vivir? Y entonces allí, eh, ahí nos hacemos las preguntas, ¿no? Y nos vamos cuestionando. A mí me gustó mucho del texto que leí, para lo que quedaba hoy, una parte que dice, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que dice que la mente de un filósofo ha de estar en paz, ¿no? Es decir, no, es decir, en conciencia el filósofo debe como quedarse en paz con ese interrogante que surge de ese asombro, ¿no? También o de esa contemplación de la realidad. Entonces, eh, yo sé que hemos estudiado y es cierto, ¿no? Que, bueno, es un amor, que la sabiduría, ¿no? Es un amor al saber, al encontrar, pero también me quedo con eso de que esa sabiduría o esos conocimientos que vamos descubriendo o que vamos hallando no quedan como nulos o no quedan así como totalmente desinteresados, sino que también se colocan o están al servicio de la sociedad y de ahí hay como una utilidad, ¿no? O un aporte también, ¿no? Es lo Por que fin, yo... por, eh, por fin por fin sacaste, Oscar, la palabra clave, esa última que acabas de decir. Entonces vamos a poner los puntos sobre la silla. La filosofía, desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista, digamos, los metafísicos, en lo que es su ser, ujú, es un saber que se interroga con el interés del puro saber. O sea, nos preguntamos con la idea de saber, de conocer. Punto y final. No tenemos otro interés distinto del interés teórico. ok. Lo que pasa es que toda actividad humana, y dentro de esa actividad humana está la filosofía, tiene una aplicación, Ujú, tiene una inherencia en aquellas dimensiones que no son solo teóricas. Por supuesto que el preguntarme teóricamente acerca de cuál es el sentido de mi vida tiene una aplicación práctica, porque si yo digo, bueno, en este interrogar mi vida no tiene sentido, entonces yo en la práctica tendré que ser coherente, ¿no? Y me exacto. imagino que entonces claro, tendré que acabar con mi vida. Claro. Pero cuidado, no obstante que la filosofía tiene una aplicación siempre de carácter práctico, lo propio de la filosofía como saber es que está desinteresada de eso. Si después la filosofía, ojalá, se aplicara en la política, se aplicara en la ética y se aplicara, espero yo, sobre todo, en la teología, en el conocimiento sobre Dios, entonces eso es otra cosa. De hecho, creo que eso pasa de verdad, verdad. Pero la filosofía como saber es desinteresado, aunque luego tenga una aplicación de carácter práctico. ¿Ok? Así que muy bien, Oscar. Al final Ok. sacaste la palabra que había que sacar para que tuvieras tus 20 puntos. Aporte. Gracias, profe.
Yo disfruto mucho Chévere. las clases. Y también como la filosofía contribuye a eso, lo que nosotros llamamos felicidad o a buscarla, ¿no? Entonces, Sí, sí. Porque es que hay un apartado en el libro que creo que es al que tú te refieres, en donde se están tratando las facultades humanas para filosofar. Y se ha dicho que el ser humano tiene dos facultades para filosofar. Una es la inteligencia y otra es la voluntad. Ahí es en donde entra tu amigo Tomás de Aquino, que dice que si yo busco con la inteligencia la verdad, necesito quererla, yo debo amar esa búsqueda, amar esa verdad y servirme de la inteligencia para entrar en contacto con ella. O sea, necesito las dos facultades. Y esto es importante tenerlo claro. claro porque hay filosofías que han sido muy intelectualistas y creen que nos basta para la búsqueda la inteligencia. Y otras filosofías que han sido muy voluntaristas y creen que nos basta para la búsqueda solo el afecto, solo la voluntad, solo el amor. En realidad, nosotros necesitamos de las dos facultades a la vez. Amar la verdad y buscarla con la inteligencia. Ok. ¿Está bien? Sí, gracias, Pero- profe, por aclarar. Chévere. pero- ¿Quién nos habla ahora? Alfonso. Sí. Estoy viendo ahí a Alfonso. Y estoy viendo a Kevin. Bueno, Bienvenidos. este, yo rescato mucho de la filosofía, que es un estudio que nos hace conocer y profundizar en sí la razón humana, lo que podemos desarrollar desde nuestras capacidades como humanos, ¿no? Y que todos tenemos la capacidad de poder hacer filosofía, ¿no? No al mismo grado que todos, como decía Karl Popper, ¿no? Que decía que no al mismo grado todos hacemos filosofía, pero sí podemos desarrollarla. Entonces, eso nos ayuda a poder en su máximo esplendor, pues, desarrollar toda existencia, ¿no? Por el porqué de eso, ¿no? Todo parte desde la razón, ¿no? Ya que una de las cosas que podemos interpretar nosotros mismos desde nuestro pensamiento es la, la finalidad de el ente, de cualquier realidad, ¿no? De cualquier cosa. Y pues bueno, también me quedo con el pensamiento de Aristóteles que hablaba de que pienso y luego existo, ¿no? Cómo él expresaba de que al pensar se hacía parte de todas las realidades que podía enfrentarse en el mundo, ¿no? Y es bonito Bueno, porque, está bien lo que está diciendo Alfonso, pero eso no lo decía Aristóteles. Eso de pienso, luego existo, que en latín se dice cogito ergo ergo sum. sum. Lo decía René Descartes, un Ah, Descartes, exalumno de perdón, los, un exalumno de perdón. los jesuitas. Oíste, mosca, ahí hay un errorcito de unos siglos. Ya, ya. ¿Está bien? Bueno, estaba confundido y el hombre ese que vino fue Aristóteles, como, bueno. Y bueno, eso, ¿no? La filosofía, eso, ¿no? Hacer prevalecer cada pensamiento, cada idea sobre un ente en concreto, ¿no? Y bueno, Sí. pues me quedo Pero con lo eso. actúa, pero lo actúa Alfonso, no ¿Ya? obstante que la filosofía es un saber referido a entes, pero el ser que piensa la filosofía, que es el agente, es el ser humano. El O ser sea, humano, claro, por eso lo decía, que todos tenemos esa capacidad. Claro, no todas la llegamos a desarrollar al mismo grado, ni al mismo nivel, ni a nada, pero sí tenemos la capacidad de poderlo hacer, ya que correcto. somos humanos con ese don, por decirlo así. Es que somos, y eso sí lo dice tu amigo Aristóteles, nosotros somos zoos noéticos, o sea, No somos animales racionales. Entonces, solo los animales racionales, zoos noéticos, podemos pensar, podemos hacer filosofía. ¿Está bien? Sí. Profe, disculpe, Chévere, Alfonso. El único ser racional. sobre Dime, Kevin, que veo que estás levantando la mano. ¿Qué pasó, Kevin? Prof, Dime. bueno, que quería decir hace rato que usted estaba hablando, ¿no? De ese amor que, que es vida, que usted no está resaltando eso, me hace recordar, y en el texto que leímos lo resalta, lo de teoreticos, vida intelectual.
Y eso me pareció muy bonito incluso, porque habla de que ese amor por el saber, o sea, no es solo saber por querer saber, sino que es como que se integra a la vida. Y entonces me gustó mucho la parte que dice, la vida intelectual, asegura de nuevo Gilson, es intelectual porque es conocimiento, pero es vida porque es amor. Y entonces después añade, la filosofía es menos un saber que una vida dedicada a la búsqueda de un determinado tipo de saber, la sabiduría. También otra cosa que me llamó muchísimo la atención en el texto que leímos es la palabra contemplación. Me pareció muy interesante eso, ¿no? Cómo él habla de esa vista, de esa visión amorosa hacia algo que deseas descubrir, por así decirlo. Y entonces ahí lo catalogan, si no me equivoco, es como el ejercicio del filosofar, como que más o menos así empieza. De repente, no sé, este teléfono y tengo ese deseo de saber de dónde viene, de dónde procede, y como me encanta tanto el saber, lo veo con tal amor que empiezo como a envolver en él y a ir descubriendo poco a poco o ir deduciendo, no sé, haciendo el ejercicio de la filosofía para... Correcto, correcto. Muy bien. A ustedes en el fondo les ha llamado mucho la atención, cosa que a mí me alegra. Este enfoque que el texto del autor que nosotros hemos escogido, de Tomás Melendo, les presenta. O sea, es un enfoque, no todas las filosofías y todos los textos de la filosofía tienen este enfoque. Ustedes tienen en él un enfoque más humanista, más en la línea de lo que es la necesidad formativa de ustedes, que es meterse en esto. O sea, en una filosofía que les permita abrirse a los demás, poder servirles, poder no quedarse solo con el pensamiento, porque el pensamiento solo mata. Es hacer que el pensamiento desde la vida vuelva a la vida para enriquecer la vida. Eso me parece importante. ¿Okay? Profe, en ese mismo sentido, en que usted está hablando, y bueno, un poco lo que comentaba Kevin, a mí me llamó la atención, y bueno, yo siempre he sentido que la filosofía es una actitud ante la vida. O sea, el filosofar tiene mucho que ver con eso, cómo me sitúo yo delante de la realidad, ¿no? Y aquí alejándonos, o sea, llevando esta ciencia a una experiencia personal. Pienso que la filosofía, bueno, ya usted lo aclaró un poco, va en dos órdenes, ¿no? La inteligencia, la capacidad intelectual, pero también la voluntad, lo que nos decía, ¿no? Pero pienso que, y lo que me confirma el texto de hoy, que estudiamos para hoy, es eso, o sea, que bueno, sí, es un conocimiento, es saber, estudiar, utilizar las potencias, ¿verdad? Que la voluntad y la inteligencia son potencias del ser humano, pero se traducen en una actitud, es algo más que se supone que, pues, que nace y que se deriva de eso, de cuál es mi actitud frente a la vida, y hablaba un poco de que, o sea, mi reflexión es que considero que es necesario reactivar un poquito más esta actitud de la sociedad, el ser humano del día de hoy, porque pareciera, así, que como que nos hemos quedado un poco dormidos ante esta necesidad de preguntarnos y de cuestionarnos ante las situaciones que se nos presentan día a día, ¿no? Yo soy dominica, el lema de nosotros como orden de predicadores es contemplar y dar lo contemplado, y veía cómo pues ese lema, que es mi forma de vida o que es mi ideal de vida, es un poco lo que estudiábamos hoy, ¿no? Es necesario alcanzar esa contemplación en la unidad entre hacia dónde me dirige la inteligencia o la capacidad intelectual, pero sobre todo movidos por el amor a la verdad, para poder servir, para poder presentar esto que vayamos descubriendo, que vayamos encontrando en favor de la sociedad, que creo, bueno, es como le decía, es el sentido de mi vocación como orden de predicadores, y bueno, haberlo encontrado aquí como que me confirma mucho la identidad de mi vocación también, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita la lectura del día de hoy. Qué bueno. Como yo te decía, y como les decía a todos ustedes, estamos entrando en el núcleo del texto.
en la propuesta que yo diría muy particular del texto de Tomás Melendo, que es un texto pensado precisamente para la formación de ustedes, de agentes que dentro de la iglesia necesitan la filosofía no como fin, o sea, necesitan la filosofía como un medio para proseguir sus estudios y para ir enriqueciendo lo que es su trabajo pastoral y sus compromisos de fe. O sea, me parece extraordinario que eso te haya sucedido y bueno, y felicito el que te hayas metido, aunque sea al final, Indira, en la reflexión que yo sé que has ido haciendo, lo sé por tus exámenes han sido buenos exámenes, pero hacía falta que también nos nutrieras con esas reflexiones que hoy has hecho. No vayan a olvidar que el contemplatio en el latín y en la filosofía para nosotros significa una cosa bien interesante. O sea, la contemplación es ver directamente, sin mediaciones. O sea, nosotros intentamos llegarle a la verdad racionalmente entendida, por supuesto, directamente, sin mediaciones. ¿Ok? Y esto sería muy, muy importante porque tú te hacías, Indira, y yo quisiera hacerles la pregunta también a los otros a ver si nos pueden ayudar. Tú decías, pero es que parece que estamos como adormecidos. No, es que nuestras sociedades, y ya lo hemos estudiado, eso fue prácticamente los primeros encuentros que nosotros tuvimos en aquellas clases que yo grabé y les pasé por YouTube. Es que nosotros tenemos una sociedad en donde la pregunta profunda por la razón por la cual vivimos es obnubilada, es dejada de lado, porque eso no produce económicamente nada, más bien dificulta. O sea, imagínense ustedes ahorita que cada uno de nosotros se interroga a cada instante acerca de qué hace, cómo y por qué lo hace. Eso sería como para el sistema económico productivo un problema, no una digamos, ventaja. Entonces, no es que nosotros nos dormimos, es que nuestra sociedad, la sociedad está hecha para que la filosofía no tenga espacio, para que el ser nuestro, que es un ser que busca, que pregunta, no se realice. ¿Ve? O sea que nosotros somos de alguna manera privilegiados y estamos accediendo a un nivel de reflexión y también de práctica vital que es único sin duda, es en realidad un privilegio que Dios nos ha dado a aquellos que tenemos fe. Es importante tenerlo claro. Buenos días, profesor. Sí, dime. Ya voy, que tenemos dos micrófonos activos. Por ahí está Kevin levantando la mano. Yo me Él ya habló, quedaría... pero sigue levantando la mano Kevin. Cuando podamos le damos la palabra, ¿no? O usted se mete. Dime. Yo voy a ser un poco breve esta vez para no enfocar tanto o sobrecargar a los muchachos para que puedan intervenir también. Yo me quedaría con la primera parte del apartado leído para la clase de hoy, con la parte donde explica el significado de la palabra en griego, filosofía. Sí, muy bien. Donde Tomás Melendo resalta un poco de que es un saber riguroso y desinteresado, que aspira a conocer con hondura el conjunto íntegro de la realidad mediante el descubrimiento de sus principios. Y culmina con un término que usted utilizaba, causas últimas. Que la filosofía es de causas últimas. Yo me permití para el estudio realizar como un pequeño esquema y fue que comprendí un poco el sentido de la filosofía. La filosofía, pues, como personas son filósofos o seríamos filósofos. El que empieza a filosofar es un amante de la sabiduría, el amor a la sabiduría. Y cuando tienes amor a la sabiduría, estás en una constante búsqueda de conocimiento. Esta búsqueda, correcto, el objetivo es alcanzar la verdad o un saber por saber. Cuando amas la sabiduría, la buscas sin mediaciones, sin intermediarios, la buscas en su causa última. Entonces es cuando viene ese amor, es cuando el filósofo comienza a vivir realmente el sentido de filosofía. Lo que yo pude lograr comprender con lo poco que he leído es una búsqueda constante del conocimiento, el saber. Lo que usted
en clases pasadas, cuando realizaba sus alocuciones, decía que la filosofía es ese punto medio entre la sabiduría y el ser ignorante, como lo refiere muchas veces Aristóteles. El ignorante afirma, el sabio reflexiona y duda. Entonces, el que ama la sabiduría comienza a reflexionar y a buscarla, se convierte en ese amante. Es como un hombre cuando está enamorado de otra persona, busca las mil y unas maneras de conquistar a esa chica, de buscarle la vuelta. Así es el filósofo se enamora de la sabiduría y la búsqueda, y realiza esa búsqueda hasta alcanzarla. Eso fue un poco, bueno, lo que pude yo comprender en cuanto a este apartado para el día de hoy en el amor a la sabiduría. Qué bueno. Muy bien, Josué. Te felicito. Ese es el trabajo que hay que hacer. Muy bien. Sigue para adelante. Miren, me manda un mensaje aquí que me dice que en cualquier momento se va a colgar. ¿Está bien? Quisiera intervenir un momento. Sí, hágalo. Una de las cosas que pude percibir a la hora de leer el texto es cómo tal impacto tiene la vida dentro de la filosofía, porque primero se vive y después es que podemos filosofar, como quien dice. Entonces, es la vida lo que da sentido a la filosofía, y es a través de la filosofía que nosotros podemos darle un sentido quizás un poco más genuino, un poco más creíble y no tan superficial. Porque si hay algo que podemos percibir en la vida de los filósofos es que ellos vivían, ¿no? Llevaban una vida común dentro de los estudios, pero la capacidad de contemplación que ellos desarrollaron les hizo como hacer un stop en sus vidas para poder preguntarse qué estoy haciendo, por qué es que yo hago esto y qué debo de cambiar. Más que en lo práctico, sí, por lo menos en lo teórico, ¿no? Dar respuesta. Entonces, esa capacidad de contemplación que ellos tenían de verdad que es verdaderamente admirable, porque en nuestra sociedad vamos muy envueltos por las masas, ¿no? Lo que una multitud de personas piensa, yo me involucro allí, me siento cómodo dentro de eso, pero no me detengo para pensar qué beneficios me trae, si de verdad aquello es provechoso para mí, sino que como es lo común, entonces aquello que es atractivo, yo lo considero como bueno y verdadero. Correcto, Michael. Muy bien. Cueto. Estoy de acuerdo. ¿Quién más continúa con el trabajo que estamos haciendo? Por aquí, profesor. Dime, ¿cómo es que es tu nombre que no te veo? Jesús Tirado. Jesús, sí. Dime, Jesús, ¿en qué ha consistido tu trabajo? ¿Cómo tú te metes con esto que estamos haciendo? Bueno, yo estaba leyendo la parte que correspondía para hoy y me llamó la atención cuando decía que la filosofía es alejarse. O sea, que decía que era alejarse no de lo cotidiano, sino de las interpretaciones corrientes. O sea, es ir más allá, no, que en lo cotidiano se puede ir al fondo, pues buscar la raíz de lo cotidiano, porque en eso también consistía filosofar. Yo anoté por aquí que ya va. Que tenemos que buscar más allá de lo que, con lo que nos sentimos satisfechos, con lo que nos sentimos satisfechos de lo que conocemos. Pues. No con eso basta, sino ir un poco más allá. Y cuando hablaba de la admiración filosófica, era pues que no surgía cuando se miraba a lo profundo del universo, sino cuando se admiraba pues lo que hablamos, lo cotidiano, pero que se admiraba a profundidad, que se buscaba el fondo de ahí. Pues esa fue una de las cosas que pude leer. Muy bien, Jesús. Me parece que es un buen
que es un buen resumen. ¿Ok? Importante seguir por ahí. Acuérdense que para ustedes la filosofía debe, y de hecho es así, tiene una aplicación inmediata, práctica para lo que ustedes están haciendo, sobre todo en el área en la cual ustedes han escogido su vida, que es el área religiosa. ¿Está bien? Me parece muy bien. ¿Me escucha, profe? Santiago. Sí, señor. Sí te escucho, con dificultades, pero te escucho. Ok, profe. Santiago Córdoba. Sí, señor. Dime, Santiago, dinos. Profesor, tenía una pregunta con respecto a lo que decía mi hermano acerca de sobre la filosofía, el querer saber, el querer preguntarse, el querer indagar más sobre algunos temas. Yo me preguntaba si la ignorancia contraía el caos. Mira, es que depende, Santiago. Es que siempre uno se tiene que preguntar, y eso va junto, va unido una cosa con otra. Siempre el nivel teórico va unido al nivel práctico. Si la ignorancia se queda en el nivel teórico, en el nivel noxiológico, en el nivel nada más, pudiéramos decir, intramental, bueno, pues la persona se mantendrá en esa ignorancia. Y sobre la base de esa ignorancia, si la persona no pasa al terreno práctico, no pasa nada. El drama es si uno con ignorancia toma decisiones de tipo práctico. Por ejemplo, imagínate una persona que con mucha ignorancia le corresponde o le llega a la mano la posibilidad de dirigir el destino del resto de los seres humanos. Y esta persona, desde el punto de vista teórico, es un ignorante, sabe bien pocas cosas de la praxis política. ¿Tú te imaginas ese desastre desde el punto de vista práctico? Esta es la razón por la cual los filósofos griegos se inventaron un lugar, una plaza en donde se discutían las cosas públicas. Y en ese lugar, en esa plaza, en esa especie de gran teatro, se discutían los principios que debían conocer todos los ciudadanos para, conociendo esos principios, poder en la práctica gobernarse. Era lógico que el que tuviese deseo y la cualidad para gobernar participara de esas discusiones, porque solo participando de esas discusiones de carácter teórico, tú tenías la orientación de carácter práctico para entonces luego poder actuar. O sea, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que las personas tuvieran bien orientados los principios teóricos para con los principios teóricos poder vivir. Ojalá, ¿no? Ojalá pudieran hacerlo. Y si así fuera, si uno fuera inteligente en lo teórico, lo que habría que esperar es que uno en la práctica, actuando en coherencia, pudiera hacerlo bien. Profesor, disculpe, entonces eso... Y se va, disculpe, quedó menos de un minuto y se va a cortar. ¿Regresamos si se corta o...? Ya, si se corta, se cortó. Vamos a intentar, porque después no vamos a tener más posibilidades. Al menos yo no voy a tener más posibilidades de conexión. Lo que deberíamos hacer es ver si quienes faltan por intervenir aprovechan, intervienen hoy o todavía en el próximo encuentro fusionando lo de hoy y lo próximo que viene. Es lo que les propongo.